Buenas noches para todos, entrenadores, integrantes de la liga, gente allegada al fútbol. Lindo ver a Carlito Maceda que está por ahí, Silvio Bronco, Vitiño, un montón de gente que hace rato que no vemos, y si se me escapa alguno. El agradecimiento a nuestro amigo Vicente Maceda, que genera con los cursos de entrenadores del ITP, y a Fabián, que bueno, a través de ITP hoy está con nosotros acá para compartir esta noche. Saludar a todos los integrantes de AEFA. Es importante que estemos unidos, que estemos trabajando, y es el primer taller, si se quiere, que hacemos en este año. Y gracias a la Liga de Fútbol por hacer el contacto, al Hotel Casino por colaborar con las instalaciones. Tenemos los medios de comunicación también que están por acá. 00 hoy nos acompaña, sale en vivo en un rato. Y principalmente, bueno, Fabián, darte las buenas noches, el agradecimiento, que además de venir por los temas del curso, por el taller, darnos un taller gratis, en vivo, para todos nosotros, que es importante esto. Así que voy a pedir el aplauso para Fabián para recibirlo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. No es un taller, sino que es el gusto de poder compartir con gente de fútbol, llámese entrenadores, gente allegada al fútbol de distinta manera, algo. Yo preparé algo en base a un poquito de la inquietud que me habían manifestado, hablar un poco de algo donde yo he estado muchos años, que es en el entrenamiento y en cierta manera en la formación del futbolista joven. Ese tema que es complejo y que no hay recetas. Podríamos decir que hay ciertas pistas o ciertas formas que nos harían seguir un camino, y bueno, ese camino es el que tenemos que elegir como entrenadores. Cuál es la forma, cuál es la manera que nos gusta compartir. Ya está. Y eso es lo que tengo la intención de compartir con ustedes, ¿no? Me habían manifestado un poco la intención o la inquietud de hablar en esa formación, de cuánto influye y cómo influye la competencia, la cantidad de los partidos, hablar un poquito de la práctica, no a manera de clase de curso de entrenadores, sino en qué momento, de qué manera esa capacidad del futbolista de ir adquiriendo conocimiento, podemos irla compartiendo. Y bueno, y eso que va haciendo al desarrollo y el crecimiento del futbolista. Yo creo, bueno, del curso del ITP, en la parte teórica, el jugador como elemento clave del juego y del proyecto, en ambas formas del juego. Nosotros como entrenadores, nuestra principal inquietud es el niño, es el adolescente, es el joven, es el futbolista, porque no también cuando estamos en primera división. El crecimiento, el desarrollo, el bienestar, cómo está, y el proyecto, que sería algo un poco más ambicioso que el desarrollo del individuo hasta del equipo, sería la forma. Hoy hay mucha gente de fútbol en el mundo que cosas que ha incorporado de la propia América del Sur las ha escrito, y hoy nosotros leemos y seguimos eso que han escrito mucha gente que ha proligiado o ha aprendido cosas de lo que era el fútbol de Sudamérica, rioplatense fundamentalmente, Brasil por supuesto también, y hoy nosotros seguimos un poco eso. O sea que no está mal hablar de metodología, hablar de forma, hablar de procedimiento, porque en definitiva es lo que hemos hablado siempre, nada más que con algún lenguaje universal que permite saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces,
nosotros los entrenadores cuando iniciamos una actividad, con la edad que sea, con el equipo que sea, nos planteamos objetivos y formas de lograr esos objetivos. Y bueno, no hay más, la forma en la cual voy a intentar ir logrando esos objetivos y cosas que hemos adquirido en algún lado, que hemos aprendido en algún lado, que todos hemos aprendido lo que compartimos en algún lugar. Eso no tenemos ni siquiera por qué aclararlo, todo el mundo lo que comparte con los jugadores, con los compañeros, es que lo hemos adquirido en algún lado. También tenemos que ordenarlo para transmitirlo al plantel, al futbolista, al desarrollo, al crecimiento, a través de experiencias personales, a través de conocimiento, de charlas como estas, de inquietudes, de ver entrenamientos de otros entrenadores, de preguntarle a personas de fútbol que han vivido otras experiencias. En definitiva, esa forma, el cómo, esas son las metodologías, la forma en que voy a llevar adelante o voy a intentar lograr un objetivo. Crecimiento en otro ámbito. ¿Cuál es el gran objetivo? Y yo lo veo hoy, bueno, yo trabajo mucho en el fútbol juvenil, con el pasaje también por primera división, pero básicamente la gran mayoría de mis años como entrenador han sido en fútbol juvenil, y eso se confunde permanentemente. Porque de hecho, la evaluación más fácil que surge para cualquiera es cómo salieron, cómo nos fue, cómo terminamos, sin saber el mundo. Ese lugar reservado para muy pocos, de todos aquellos que iniciaron. Pero no nos debemos olvidar de aquellos que hemos tenido, que el fútbol y el deporte algo les tienen que dejar. Si pudimos ayudarlos, porque en definitiva es lo que hacemos, ¿no? Ayudar a los jugadores a que sigan desarrollándose y sigan creciendo. Las condiciones las tienen, esto es un arte, jugar bien al fútbol es un arte, que lo vamos descubriendo, que lo vamos entrenando, que lo vamos desarrollando con la ayuda de los entrenadores y de la competencia, pero indudablemente que hay cosas que ya vienen con el mismo individuo desde su nacimiento. Entonces, yo creo que entender eso también es muy importante cuando estamos enfrente de un grupo de futbolistas, y también eso forma parte del proyecto. Aquel chico que pasó por el fútbol tiene que llevarse algo. ¿De qué cosa? De los valores que transmite el deporte, de los valores que transmite lo que la propia definición del fútbol es un juego de equipo, de colaboración y oposición, que se juega con un balón por el cual lo disputamos permanentemente en el juego, que compartimos espacio, o sea que ahí está una de las partes que más nos gusta a los entrenadores, que es la parte táctica, un balón, el mismo espacio, que tendremos que hacer para conquistar, para gobernar ese espacio y para disponer del balón cada vez que nosotros queremos, de la manera que quieramos. Tener la mayor parte del partido del balón o tener las mayores jugadas de peligro y quizás no disponer del balón. Y que se juega en fases alternadas, que estoy defendiendo y que tengo que atacar. Y eso ya habla también hasta de la parte volitiva del futbolista. Porque sé que cuando el equipo tiene el balón, lo único que va a pasar es que lo más seguro que va a pasar es que lo voy a perder. Quiere decir que me tengo que estar ya predisponiendo para, no que voy a pensar que lo voy a perder, pero sé que en algún momento voy a dejar de tenerlo, la jugada va a terminar. Por lo tanto, también tengo que estarme predisponiendo para la acción defensiva, de la manera que ustedes quieran, y eso ya entra más en las decisiones de ustedes como entrenador. Inmediatamente, replegándome, demorando el juego del rival, temporizando, eso ya entra más en clase de entrenamiento, de entrenadores. Entonces, eso es muy importante y forma parte del proyecto, de nuestros propios objetivos, nuestra propia claridad para fijarle objetivo a ese grupo. Ir tranquilos. Las cosas a veces se van dando más rápido de lo que imaginábamos y eso nos dispara muchas veces la mente, las ilusiones, y a veces se dan más lenta de lo que nos habíamos propuesto. Lo importante es saber por dónde vamos caminando, saber por dónde vamos conduciendo ese proyecto, esa idea, ese juego, y que lógicamente nos podrá llevar un poquito más de tiempo, pero también estamos caminando hacia el objetivo logrado. Y saber
que a veces no nos damos cuenta que el error es parte del crecimiento. Equivocarnos es parte de la formación, mucho más en edades tempranas. No te puedes equivocar. Si le decimos a un jugador no te puedes equivocar es porque no entendemos el juego. Ya de arranque no entendemos en dónde estamos. ¿Cómo no se va a poder equivocar si lo que más existe en el fútbol es la incertidumbre de saber lo que va a pasar? Podremos entrenar, imaginarnos el partido, ver 10 videos del equipo rival, hablar con todos nuestros jugadores, que lo que va a pasar en el juego nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eso es una de las cosas tan lindas que nos genera el juego, ¿no? Intentar adelantar cosas que vayan sucediendo. Vamos a preparar a los futbolistas nosotros para frente a una situación, que es lo que vamos a ver ahora, que esto es un juego de situaciones, para una situación que la reconozca y tenga respuestas en la manga para llevarlas adelante. Y de esas posibilidades de respuesta que tenemos, el que elige las mejores respuestas, de eso se trata el mejor jugador. El que toma las mejores decisiones de todas las posibilidades que nos brinda el juego, ese es el que se va transformando en mejor jugador. Para ello, entender el juego o interpretarlo o saber que hay una lógica en el juego, prepararme físicamente, porque esto se trata de correr, de moverme, ¿tá? Y también preparar esto de lo que estábamos hablando. Preparar el temple, preparar el carácter, porque el espacio es compartido, porque el balón es uno solo, porque cambia de dueño permanentemente y porque hoy el entorno condiciona mucho donde se juega el partido hasta en edades tempranas. No puedo decir, bueno, pero eso es el fútbol profesional. No, el fútbol de niños lo vemos, lo que es la tribuna, lo que son los padres, lo que son los gritos y cómo condiciona el rendimiento de los chiquilines. Yo creo que hay algunos factores claves y algunos que son más importantes que otros, lógicamente. Dimensión del jugador y del juego. El modelo de juego, que eso es un tema más de táctica, más de juego puntualmente. Las etapas de aprendizaje, que sí irían un poquito vinculados a esta reunión. Y el proyecto de talentos, ¿no? Dentro de un proyecto deportivo. La dimensión del jugador y del juego, y acá hay algunos aspectos más importantes que otros. Primero, saber que el jugador mejora, se desarrolla y evoluciona. Y hoy lo veíamos. El motivo de que yo esté en Artigas es que el curso, como dijo Fabricio, ITP, en los cursos tiene una modalidad a distancia, pero lógicamente que la parte práctica hay que hacerla en forma presencial, y ese fue el motivo de venir hasta Artigas, estar con los futuros entrenadores y compartir entrenamientos, y vimos cómo en el mismo entrenamiento, los propios chiquilines que de repente iniciaban una tarea con ciertas dificultades o determinadas dificultades, ya con la repetición y con la capacidad de los entrenadores de aclararle el juego, de aclararle el tema, de aclararle el para qué lo estamos haciendo, es clave para los entrenadores. Saber el futbolista para qué es cada tarea, cada entrenamiento, lo van mejorando. Entonces, el jugador mejora. Por supuesto que hay veces que de repente no me da ese desarrollo, ese crecimiento para llegar al alto nivel o para llegar al lugar donde en un momento imaginé y donde todos los niños desean. En Uruguay todos los niños desean jugar al fútbol. Es algo muy deseado, ¿tá? Entonces, esa ilusión y esa expectativa que se van generando nos va marcando y nos va haciendo que nosotros mismos nos vayamos proponiendo mejorar y mejorar y mejorar para seguir acá. Y vamos percibiendo cosas del entorno, los niños mismos, que nos van haciendo mejores. Por eso, a veces malas interpretaciones de gritos hacen de que el niño malinterprete qué es lo que lo hace mejor jugador. Capaz que protestarle al árbitro, agredir al árbitro, insultar al árbitro, o nos creemos de que nos va haciendo mejores porque lo percibimos de afuera, que permanentemente lo estimulan, y de repente nos distraemos y nos olvidamos de lo que realmente nos hace mejores, que es jugar mejor este juego. Yo creo que en ese proyecto que tenemos como entrenadores tenemos que hacer hincapié en aspectos humanos. Cuando hablamos de la formación del futbolista, es inseparable la formación y el desarrollo de ese jugador con el desarrollo del adolescente, del joven, de la persona. ¿Tá?
es inseparable. Que vaya madurando, que vaya creciendo, porque en definitiva el juego requiere también de un entendimiento de que es un juego colectivo, de equipo, de que todo lo que dijimos anteriormente, que se va desarrollando en diferentes momentos. A veces tengo el balón, a veces no la tengo, a veces estoy cerca de donde está el balón, a veces estoy lejos, ¿tá? Entonces el desarrollo de esa persona para la parte volitiva, para los hábitos de juego, que son hábitos personales, para la toma de decisiones, para la capacidad de responder frente a determinadas situaciones, esos son aspectos humanos, lógicamente, que se transmiten al juego. Y cada vez más, lo digo, todo lo que yo diga es una opinión, por supuesto que es discutible ni hablar, es mi opinión en función de la experiencia. Cada vez más el contexto determina en cierta manera o condiciona el desarrollo de ese adolescente, de ese joven, de ese niño. Hace muchos años, varios de los que estamos acá, el fútbol, sobre todo, era para aquellos que no estudiaban, para aquellos que venían todo el día en la calle, porque el fútbol era para los vivos. Y el fútbol, en este desarrollo enorme, a partir de que la televisión entró en el fútbol, de que hay mucho dinero en el fútbol, y de que lógicamente fue evolucionando, fue cambiando, en algunos aspectos evolucionando, en otros no tanto. El fútbol está estudiado, está considerado, está con ciertos métodos de entrenamiento como hablamos, y todo eso va haciendo de que el niño lo vaya intentando interpretar y nosotros transmitiendo. Y eso, ese entrenamiento de la interpretación, el gimnasio de la mente, ¿dónde está? En el estudio, en la escuela, en el liceo, en un instituto. Así como los músculos los ensayamos en el gimnasio, la mente está en esos lugares. Y no le podemos negar al niño que realmente vaya, y que ahí donde están sus pares y donde está ese docente que está intentando transmitirte, te va a permitir a vos organizarte tu día y te va a permitir organizar tu juego, te va a permitir diferenciar lo importante de lo no tan importante, te va a permitir en el juego diferenciar qué es lo que tenés que hacer, de qué es lo que de repente podés no hacer en estos momentos. Entonces el aspecto humano es clave para aquellos que estamos al frente de los niños. Aspectos potenciales, visualizar ciertas condiciones del niño e intentar ayudarlo en su desarrollo. La capacidad, las condiciones, esas posibilidades, ese potencial que hablamos del jugador y su potencial, eso que reconocemos, que vemos, y esas capacidades, a veces físicas, a veces cognitivas, a veces futbolísticas, porque hay niños jóvenes que juegan muy bien y a veces decimos, ¿cómo juega tan bien? ¿Cómo vio ese pase? ¿Cómo interpretó esa pelota para quedarse con esa pelota? ¿Cómo interpretó que el pase iba ahí? Anticipó y recuperó el balón. ¿Cómo se ubicó? Hay cosas que son dones, ¿no? Por ejemplo, hacer goles. Esas cosas que difícilmente se enseñan. Y hay cosas del juego que también son dones propias del talento y de eso con lo cual muchos han nacido. Y después reconocer los talentosos, que ese talento es una tarea puntualmente de los entrenadores de juveniles, ¿no? Y hoy el talento está como que se ha abierto un espectro en el hecho, antes decíamos, bueno, a los 13 años o a los 14 se elige jugadores para sexta o séptima, ahora séptima, y bueno, y ahí empieza la carrera. Y hay veces que el niño se desarrolla más tarde, que madura más tarde, o que hace un cambio en su vida porque de repente reconoce, le vino el gusto por el fútbol, empieza a entender, se empieza a dedicar, y esa capacidad empezó a desarrollarla un poquito más adelante, y no hay por qué negar a un chiquilín que a los 17 años de repente no le gustaba mucho, no encontraba su lugar, y en este momento eligió y entendió que ese es su lugar para desarrollar como persona y su deporte. Igualmente, todo esto tenemos que saber que ayudamos a los niños a lograrlo, a desarrollar el aspecto humano, sus potencialidades, su capacidad de entendimiento,
Y ese talento que en un momento decíamos, este es talentoso, dejarlo porque ahora saber que ese talento hay que ayudar a que se desarrolle. Una vez estamos en una charla de entrenadores de baby fútbol y me acuerdo que una persona dijo, no, yo quería comentar que yo hice Valverde, dijo. Y la persona que estaba conduciendo la charla le dijo, sí, ¿y por qué hiciste uno y no hiciste 10? Hubiera hecho más, ¿para qué uno solo? No los hacemos. Pasamos circunstancialmente por un momento de la vida y podemos ser importantes porque podemos dejarle cosas que le quedaron grabadas, porque podemos aparecer en un momento, en una edad sensible para ellos en el aprendizaje, en un momento que nos necesitaron, pero indudablemente que hay cosas que ya traen y hay cosas que le deben agradecer al padre y a la madre que ya traen ciertas cosas y que el fútbol se los permite desarrollar porque por suerte en Uruguay hay tantos lugares para jugar que si no encuentro un lugar en un equipo, en otro, va a haber otro equipo que me va a brindar la posibilidad de desarrollar eso que tanto me gusta y capaz que ahí encuentro un lugar donde me siento importante y voy creciendo. ¿Qué hacen los jugadores y qué tenemos que hacer? Ellos toman decisiones, de lo que hablábamos recién, y eso es nuestra tarea, frente a la situación, que la reconozcan rápido y que asocien a algo de lo que hemos hablado del entrenamiento para la toma de decisiones. Lógicamente que hay situaciones que no se han entrenado porque es imposible entrenarlas y hay jugadores que tienen la capacidad igualmente de resolverlas. O, como hablamos de los talentos, que esas decisiones están por encima de la media. Lo que todos tienen la posibilidad de, la pelota viene acá, saco esto del área, otros tienen la posibilidad de salir con un pase o con ya iniciar un ataque. Entonces, esa capacidad, ese talento, estimularlo, desarrollarlo, fortalecerlo. La capacidad de ayudarlo a soportar los esfuerzos, de eso se trata también el fútbol, ¿no? Soportar esfuerzos. No solamente los esfuerzos que la carrera ya me propone, de sortear ciertas dificultades, de esto que hablábamos, de cuando no nos toca lo que deseamos o lo que imaginamos, tener la capacidad de volver a empezar. Hay que volver a empezar siempre. Lógicamente que nos gusta instalarnos en los lugares de comodidad y en los lugares donde está todo bárbaro, pero no siempre pasa y hay que volver a intentarlo, y hay que volver a prepararnos, y hay que creer en nuestras fuerzas, y hay que otra vez empezar. A su relación con el balón, que es, como dice el título, la dimensión del jugador y del juego, ese vínculo, a veces a través de la técnica. Hoy se habla mucho de lo que es la técnica aplicada, que en definitiva es la técnica llevada a la situación que te pide la jugada, ¿no? Antes la técnica la entrenábamos uno con la pelota en la mano, te doy, devolverme a borde interno 10 veces, con derecha, con izquierda, con cabeza. Puede ser el inicio, pero después que domino el gesto, saber el cuándo. Ya sabemos que si Fabricio pica a la espalda del lateral, la pelota tendrá que ir al lateral. Ahora, ¿cuándo? El timing para pasarla en el momento justo, eso es un rasgo distintivo de un jugador de calidad. Cuando vio ese pase que no veíamos o el momento preciso. No solamente lo sabe ejecutar, para lo cual lo podemos repetir y lo va a ir automatizando, sino el momento que la jugada le pide y le exige, que es la relación con el balón, la relación con los compañeros, de esto mismo que estábamos hablando, tener la capacidad de disfrutar del juego, que disfrutar es ir, entrar al campo a imponer las cosas que nos hacen fuertes como equipo. Recuperar rápido el balón, recuperarlo rápido, disfrutar, intentando recuperar rápido el balón, limitar al rival, controlarlo rápidamente, estar en poder del balón, no permitir al equipo rival que pueda desarrollar el juego que trajo, disfrutar con eso, y hablar también cuando tenemos el balón, llevarlo adelante. Y tener un espíritu competitivo, de eso se trata. Aparte, qué importante que es para nosotros los entrenadores, lo hacíamos ayer hicimos un entrenamiento, uno de los entrenadores hizo un entrenamiento de una superioridad numérica, creo que era un 8 contra 4, donde 8 tenían que tener la posesión de la pelota y tenerla, y los 4 recuperarla y hacer el gol en unos saltitos que había al costado del cuadrado del perímetro, por fuera del perímetro
donde estábamos jugando, que era un perímetro determinado. Los dos primeros bloques salieron pobres en cuanto a el dominio que debía tener los 8 por sobre los 4, porque lógicamente que teníamos el doble de jugadores que el equipo que recuperaba, en un espacio relativamente cómodo como para tenerlo, no era muy reducido que facilitara la recuperación de la pelota. Pero ellos tenían la motivación de correr, recuperar y convertir. Y los otros no tenían otra cosa que no era tenerla y no los motivaba. Vamos a meterle algo, vamos a cambiar, y le pusimos que determinada cantidad de toques era un gol. Y cómo cambiaron la estrategia para jugarlo y cómo cambiaron su motivación. Entonces la competencia es importantísima. Es importantísima competir por un resultado deportivo, nos va haciendo agonistas, que de eso se trata, de tener la intención de superar al rival, de superarnos personalmente. El deporte, uno de los valores que transmite es la superación personal, ser cada día mejores, porque queremos llegar a donde nos propusimos. Y competir. Y entonces ese tipo de cosas, por mínima que sea, o un premio, o el reconocimiento al logro, es importante. Y en definitiva también va generando en ese niño, en ese adolescente, lo que después vamos a hacer el fin de semana, que es competir por un resultado deportivo, ¿tá? Y ganar, que es lograrlo, ese objetivo de competencia. Y después abajo hay lo que Jean Piaget llamó el proceso de aprendizaje de los niños, de los jóvenes, ¿tá? Que es una primera etapa de inconsciente incompetente. ¿Qué quiere decir? No lo sabe hacer, pero tampoco sabe que no lo sabe hacer. No lo conoce ciertas cosas del juego, más o menos complejas. Esa es la primera etapa. Quizá cuando vamos a transmitir una idea como entrenadores, no la puede llevar adelante y tampoco la saben porque van evolucionando y le vamos proponiendo cosas cada vez más ambiciosas. Viene la etapa de que lo conoce, que es la primera transmisión del conocimiento, una etapa muy importante para el entrenador, una característica muy importante para el entrenador, que es la transmisión de la idea, del conocimiento. Entonces el adolescente es consciente, sabe que existe esta forma de jugar, pero incompetente, todavía no la sabe hacer. ¿Para eso qué? Primero vino la transmisión de la idea, luego comenzar a entrenarla. Desde lo obvio, en forma progresiva, que para mí es muy importante. A veces los entrenadores queremos irnos a esa jugada perfecta que hemos visto y a veces obviamos la calidad de los futbolistas, las condiciones de entrenamiento, el tiempo que llevamos, las posibilidades de hacerla, ¿tá? O algo muy ambicioso sin lograr por pasos que nos vayan acercando a ese objetivo que perseguimos, ¿tá? Por lo tanto, sabe que existe esa forma que le transmitimos los entrenadores y todavía no la sabe hacer. Próxima etapa, la sabe y comienza a hacerla. Me acuerdo que cuando va mi compañero yo tengo que ir detrás de él, que cuando la recupere la pelota ponerme en una línea de pase, que cuando me pasan el balón el entrenador me dijo que el primer objetivo es siempre pasar la pelota hacia adelante, por ejemplo. Entonces voy a cubrirlo, la recuperamos, me propongo, la juego hacia adelante, pero lo tengo que ir pensando, ¿tá? Sé que es la idea, sé que lo puedo hacer, pero estoy demorando, diríamos, porque estoy intentando pensar cada paso que hago. Hasta que después, la repetición, los partidos, los errores, el análisis, la crítica constructiva, nos transforma en la última etapa del aprendizaje, que es inconsciente competente. Lo sé hacer, esta idea de juego, esta forma de jugar, esta forma de marcar, esta forma de atacar, pero ya lo hago en forma inconsciente. No tengo que estar pensando, sino que ya sé que si mi compañero va, voy a cubrirlo. Y ya estamos con la cobertura. Que el equipo recuperó pelota y ya me transformo en un posible receptor del juego. Que si soy el receptor del juego ya busco
el jugador mejor ubicado para pasarlo, y si es para adelante, mejor todavía. Y si no, damos un pase para salir de la zona de presión y nos vamos a una zona que esté más descomprimida para poder avanzar. Pero ya lo hago automáticamente. Y entonces diríamos que ya estamos entrenando a otro nivel de futbolista. Pero sabemos los entrenadores que deben de pasar por eso. Reconocer en qué etapa están los futbolistas y comenzar a partir de esa etapa a mejorarlo y irlo evolucionando hacia la última etapa del aprendizaje, que es la ideal, ¿no? Lo sabemos hacer con errores, ojalá el margen de errores sea cada vez menor, y no necesitan estar, sino que ya tienen hábitos incorporados, ¿tá? Hábitos de juego. Y bueno, y esto me parece que es algo muy importante y que está muy relacionado a lo que debíamos hablar. El fútbol como un deporte de situación. El fútbol es un deporte de situación. Por eso toman trascendencia la comprensión del entorno del juego, las decisiones, las elecciones realizadas y la adaptabilidad de las técnicas utilizadas, subrayando la importancia de los procesos mentales y el dominio de estos sobre la formación y desarrollo de la técnica específica. Es un deporte de situación. Por esto que decimos, es muy difícil preparar lo que va a pasar en el juego, porque es cambiante. Y mismo muchas veces podemos decir o escuchamos, uy, el fútbol está todo inventado. Yo no creo que esté todo inventado desde el momento que lo juegan seres humanos que van evolucionando y que cada vez saltan más y corren más rápido y están más coordinados y se mueven en forma mejor y las canchas son más perfectas y el balón está cada vez mejor, más adaptado para el espectáculo y las condiciones de entrenamiento y la tecnología puesta al fútbol. Yo creo que van apareciendo. Claro, como también el reglamento del fútbol es uno de los deportes que menos ha cambiado, lógicamente que es difícil que ese avance, ese crecimiento se dé de forma acelerada, pero indudablemente que hay técnicas de juego, sistemas de juego, formas de jugar el deporte, el fútbol, que estamos descubriendo permanentemente. Y el juego es un deporte de situación. No siempre tengo que pasársela si soy el 5 al 8. Y a veces sí, a veces no. A veces el pase al otro volante o el pase a veces es para atrás para ir para adelante, según la situación. Y por eso el entendimiento y eso de que tanto habla hoy el juego, que es la parte cognitiva. Que ahí yo creo que también está un poco el desarrollo del adolescente, del joven, y que está en nuestras manos, que somos los entrenadores. Prepararnos, entenderlo y transmitirlo. Ellos están demandando y están esperando que nosotros los entrenadores transmitirles conocimiento y condiciones de entrenamiento que les permitan desarrollarse. A veces, y hay muchos lugares donde dicen, si juegan en estas canchas después juegan bien en cualquier lado. No sé. Porque indudablemente que el desarrollo y el crecimiento del fútbol ha hecho de que lógicamente se juegue en condiciones muy buenas y en la elite, en las condiciones ideales. Entonces, ese es el fútbol al cual queremos que este deportista apunte y lógicamente que hay que irle proponiendo cosas que no nos vayan distrayendo en el crecimiento, como es el piso, la pelota, la cantidad de pelotas. Cuando no podemos, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos e irlo mejorando. Pero si podemos, también ir dando mejores situaciones para que compitan y que se desarrollen y entrenen. Después, en la formación, el juego adaptado como elemento formativo esencial. Justo hoy lo hablamos también con los futuros entrenadores y decíamos, fue un equipo que está compitiendo ya a nivel de AUF en categorías formativas y fue otro equipo que está compitiendo, no en AUF, que está compitiendo a nivel local y que todavía no empezó la competencia cuando ya estamos en octubre. Lógicamente que hay una diferencia entre un grupo de futbolistas y otro. Y los ejercicios justamente nos habíamos propuesto hacer los mismos a primera hora, en el primer turno y en el segundo turno. Eran la misma edad, los mismos deseos, los mismos objetivos, la misma voluntad, la misma disposición, pero indudablemente que no era el mismo momento futbolístico de un grupo y de otro, por la competencia, por los entrenamientos, por un montón de factores. Entonces,
también tenemos que tener la capacidad de adaptar el entrenamiento y la formación al grupo que tenemos. O sea, no podemos proponerle a un niño un ejercicio que de repente no lo puede hacer, ni tan fácil que lo desmotive a hacerlo, ni tan difícil que la dificultad para hacerlo, lógicamente, que termine por que desistan de intentarlo. Esa también es una capacidad nuestra de los entrenadores para proponerles entrenamientos que vayan desarrollándolo y que se sientan capaces de desarrollarlo. Después elegiremos la forma en que ese descubrimiento o ese aprendizaje lo van haciendo. Y para eso hay descubrimiento guiado, darle la solución, esconderle la solución, etcétera, ¿no? Distintas formas de ese aprendizaje. Pero creo que nosotros tenemos que, como dice ahí, para que el niño transite un proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje, el juego del fútbol debe adecuarse al niño y no el niño a las formas del fútbol profesional. Nosotros tenemos la capacidad, y a lo que iba con estos ejemplos que decía hoy, que tuvimos que ir un pasito más atrás o hacer mucho más hincapié en algunos ejercicios introductorios para irlos aclarando, y nos llevó más tiempo eso que otros que ya estaban sabidos y que ya nosotros lo íbamos avanzando y pasando. Y eso es una cualidad que debe tener el entrenador. Como hablamos, esto ya está incorporado, sigamos con el paso siguiente. Sí, pero los de 17 de aquel equipo no. Bueno, no, por distintas razones. Vayamos impactando donde necesitan y de ahí ir evolucionando. A mí me parece que los ejemplos siempre son buenos. Una vez yo trabajé en séptima división de un equipo, y el grupo de séptima división, que son los en Montevideo, en todos lados, de 14 años, es muy heterogéneo, porque hay desarrollos prematuros, porque hay niños que todavía no se han desarrollado, porque hay lógicamente diferencias en el juego, como en todo grupo, unos que juegan mejor que otros, y realmente eran mis primeras experiencias con esa edad, y yo dije, ¿para quién tengo que entrenar? Para los que están más lejos y ayudarlos a crecer, lo cual los que estaban más desarrollados y más preparados iban a ver un entrenamiento muy básico, o para los jugadores que ya tienen un cierto nivel, y a los otros decirle, bueno, mira, no te alcanza, no te da. Y eso fue un motivo muy grande de aprendizaje. De hecho, me apoyé en muchos entrenadores que conocían la categoría, y fui aprendiendo de que hay que respetar la individualidad de la persona, del niño, por supuesto, del adolescente, en este caso formativa, tener la capacidad de respetar la individualidad, los procesos de maduración, irlos controlando, irlos siguiendo, monitoreando a través de ciertas evaluaciones que vamos haciendo, y ir también midiendo. Hay una frase que dice, lo que no se mide no se puede mejorar, porque no tenemos forma de... Y a veces el juego uno dice, ¿cómo lo mido? Pero sí tener la capacidad de irlos evaluando para ver si esos jugadores que estaban más lejos van desarrollándose, o no era un tema de un desarrollo tardío, sino un tema de juego. Y si aquellos que parece que están más adelantados, porque tienen más horas de fútbol, más horas de barrio, más horas de fútbol, se han desarrollado un poco más tempranamente que otros, están más fuertes, de eso se trata el juego, ¿tá? Si también van evolucionando, ¿en dónde? En la toma de las decisiones. Si no son frutos solamente de su capacidad física para imponer cosas en el juego, sino también de la capacidad para decidir mejor, y de esa capacidad para irnos superando. Entonces, tener la posibilidad de abarcar a todo el grupo y tener formas de irlo evaluando, ni hablar de todo aquello que nos permite evaluar en números, cuantificar el tamaño, los pliegues, la velocidad, la capacidad física, etcétera, que lo podemos cuantificar con números, pero en aquello que es más cualitativo, que de juego, también tener la capacidad de, si ese desarrollo prematuro va evolucionando en esa toma de decisiones que le vamos proponiendo, y el otro tiene buena calidad, buena toma de decisiones, también el aspecto cualitativo, y lo va adornando o lo va acompañando con un desarrollo
que en un momento, tarde o temprano, se va a dar. Entonces, también adaptar a las posibilidades del niño y no evaluarlo todo con la misma regla que indudablemente que va a ser buena para uno y muy despareja para otros. Y bueno, y algunas presentaciones, yo creo que esta está buena porque tiene ahí, dice planificación didáctica, que en definitiva son los elementos que utilizamos para esa transferencia del conocimiento, en la parte didáctica, que es la filosofía del proceso de enseñanza, entrenamiento. Y habla de 5 principios fundamentales. Para algunos dicen, me gustan estos 2, algunos dirán, no, hay varios que no, pero son disparadores, como hablamos, es nada más que un compartir algo de cuestiones del fútbol. Principio 1 dice ahí, para no estar más lejos, un principio que debe regular la actividad de entrenamiento e instrucción es que el balón debe estar siempre presente en las ejercitaciones y sesiones. Indudablemente que eso es uno de los cambios grandes, como se dice en los libros, de paradigma en el juego. Uno de los grandes cambios de aquellas verdades que había en el fútbol, que era preparar al futbolista como un atleta. En mi época nos hacían correr de repente 10, 12, 14 kilómetros, pero como forma de evaluarnos, no como forma de prepararnos para correr. El que no corría, el que no llegaba, no quiere nada, este no va a llegar. Y me acuerdo que tuve un compañero, Oscar Guagliata, que no le gustaba correr. Y si había que dar vuelta al arroyo, cortaba, y si no sé qué, una lesión. Entonces todos decíamos, porque estábamos mentalizados, Oscar no quiere nada. Por lo tanto, el equipo lo dejó libre. Y fue otro equipo. Y hizo goles. Y se fue al exterior. Y se fue a Colombia. Y de repente estábamos nosotros, que parecía que éramos tremendos jugadores, en el mismo equipo, y él la estaba rompiendo en el Deportivo Cali. Y gol de Guagliata, y 2 goles de Guagliata, y goleador Guagliata. Entonces decíamos, estamos todos locos, si no quería nada, si nos dijeron que no pasaba nada, si no va a llegar. Y todo eso fue en el fútbol que fue cambiando la mentalidad de aquellas personas que investigan, que estudian. Entonces no es tan determinante ese entrenamiento sin pelota. Hasta que hoy por hoy, difícil que se nos ocurra entrenar sin balón prácticamente en el juego. Podemos hacerle una introducción, lo que llamamos preventivos, que lógicamente que está fuera de la cancha, pero cuando entramos a la cancha difícilmente. Por ahí termina el entrenamiento y el profe dice, pará, que quiero complementar porque no logramos, o lo están midiendo, o al ojo del profe, no logramos los recorridos que quiero, lo voy a complementar con algún intermitente para irme seguro de que la capacidad condicional de la resistencia hoy nos aseguramos el metraje que quiero. Pero difícilmente, excepto esos ejercicios, le quitemos el balón al equipo de entrenamiento o al entrenamiento mismo. Balón en pareja, balón individual, balón por un grupo, dividimos en grupo y le ponemos pelota, según la intensidad, la fluidez con que las pelotas no dejan que el entrenamiento caiga. Pero el balón regula y condiciona el entrenamiento. Y es más, ya los jugadores, que ellos también miran por la globalización de entrenamientos, difícilmente nos acepten hasta un entrenamiento sin pelota. Podemos hacerles entender de que hay un día que de repente, hoy vamos, y bueno, también me viene bien toquecito físico, pero no como antes que, profe, están contigo, y yo después lo agarro un ratito, que preparo el equipo y ya quedan pronto, hoy el balón es un elemento esencial. Principio 2 dice ahí, el juego representa en estas edades el mejor medio para aprender. Los niños deben aprender jugando. Esto es algo muy actual, muy real. ¿Cómo aprenden los niños? En algo siempre analítico, siempre la pelota hace esta circulación, este circuito de pase, esta forma. El juego nos va demostrando cosas. Y nosotros, los entrenadores, vamos aprendiendo del juego qué es lo que debemos entrenar. El juego nos marca a nosotros los entrenamientos.
Por eso muchas veces los primeros objetivos es globalizar algo y decir, bueno, hay que empezar por, si a mí me gusta que el equipo esté ordenado, esté corto, esté angosto cuando no la tiene, esté amplio cuando la tenga, por lo que vi en el juego, voy a empezar por esos, desde el punto de vista colectivo, a impactar. Quiero que la forma en que nosotros ataquemos y superando líneas rivales, y acá permanentemente jugamos la pelota de determinada manera, y el juego nos va guiando a nosotros los entrenamientos, y el juego le va dando esa forma de aprender a los propios niños, lógicamente guiado por los entrenadores. ¿Tá? Por eso el para qué de cada entrenamiento, que muchas veces no lo sabemos hacer, y yo lo reconozco. Yo comencé en el año 2000 a entrenar y estaba jugando y me ofrecieron comenzar a entrenar y me encantaba la tarea de entrenador por los entrenadores que había tenido y porque aparte también vi que ya mi carrera como futbolista, el mejor momento ya lo había pasado y no dudé y comencé a entrenar. Y si hoy me retrotraigo a los entrenamientos que hice en ese momento, seguramente diría, no, ¿cómo vas a hacer esto? Porque lógicamente que veía entrenamiento y los reproducía, no guardaban relación un día con el otro, por ahí había tareas que se oponían dentro de la misma sesión, no estaban claros los objetivos, y eso es algo que nunca vamos a terminar de aprenderlo, ¿no? Pero digo, eso es lo que debemos nosotros prepararnos y armarnos en nuestra cabeza para el momento que estemos al frente de un grupo, de un equipo. Reconocer la edad, reconocer el potencial, saber que el niño va a mejorar, ir en forma obvia y progresiva, saber en qué momento están, del reconocimiento del juego, saber por dónde voy a empezar a impactar y comenzar con entrenamientos que el niño, que el adolescente o que el hombre, si nos toca en primera división, reconozca para qué nos va sirviendo, desde el punto de vista individual, sectorial o colectivo, porque hay entrenamientos de todo tipo. ¿Tá? Pero jugando el mismo juego nos va haciendo ser cada vez mejores. El 3 dice, las diferentes capacidades físicas, resistencia, velocidad, fuerza, serán desarrolladas a través de ejercicios analíticos, funcionales, situacionales, formas de juego y circuitos con balón. Habla un poco de esto que hablábamos recién, de que no necesariamente, no es excluyente que la parte física entrenarla fuera. Lógicamente, que hay que respetar al encargado del área física que dice, como hablábamos recién, no logramos los objetivos que quería yo desde el punto de vista físico, vamos a hacer un trabajito aparte, solamente complementario o perfecto. ¿Tá? Por algo se va al gimnasio, por algo hay veces que la velocidad se hace pura, en el sentido, quiero que alcancen la velocidad, está bien, la saco del juego, pero me aseguro que entrenamos velocidad como debe ser, alcanzar un recorrido que me permita hacer un sprint y que toquen cada uno la velocidad máxima, que es la forma en que se entrena la velocidad. Si yo le pongo la velocidad, si yo le pongo la pelota a esta coordinación, capaz que no tocan los valores de velocidad que quiero y entonces no la estamos entrenando. Lo mismo que a veces, tenemos 11, bueno, vamos a hacer 5 contra 5 con un comodín, y a veces el comodín puede bajar el nivel de intensidad del entrenamiento. Entonces a veces, bueno, más vale irlo rotando a ese jugador que tengo que de repente querer incluirlo y no lograr el objetivo del ritmo de intensidad, la búsqueda que teníamos. Pero en la medida de las posibilidades, las 3 capacidades condicionales básicas y las que nos guían la organización del microciclo semanal, que en definitiva son sobre las que se apoya el juego, que son la resistencia, la velocidad y sobre todo la fuerza, se pueden entrenar también con el juego. ¿Tá? Lógicamente que hay algunas, más que otras, que tienen mucha más facilidad de entrenar. La resistencia a través del juego tenemos mucha más posibilidad de entrenar que la fuerza, que tarde o temprano tenemos que hacer un toque de gimnasio, lógicamente, para impactar de la manera y en los lugares que deseamos. Pero saber que se puede entrenar también con ciertos ejercicios. El 4 dice, este estilo de entrenamiento específico debe orientarse a una didáctica que favorezca la creatividad, la iniciativa y la exploración del pequeño futbolista.
¿Qué quiere decir? O por lo menos qué intenta transmitir, que nosotros debemos darle pautas y permitirles que vayan creciendo, que vayan descubriendo cosas. Porque indudablemente que ahí está la capacidad de cada uno, que va encontrando soluciones a los problemas que le presenta el juego, y nosotros presentarles soluciones, problemas que el juego, que se van a encontrar y que tengan la capacidad de irlos solucionando. Algo que pasa poco en esta sociedad donde los padres protegemos tanto a los niños que cuando se enfrentan a ciertas situaciones no tienen respuesta, y eso sí era bastante patrimonio de generaciones anteriores que por distintas razones andábamos como más libres y estábamos como descubriendo más soluciones a los problemas que nos iba presentando la vida y por lo tanto el juego también. Y hoy, sin hablar mal, porque es una figura que entró en el fútbol y que hay que aceptarla, que es el representante, a veces sobreprotege al futbolista y el futbolista se descansa mucho en el representante y también no se prepara para él mismo solucionar ciertas situaciones que pasan con el técnico, con el preparador físico, con el compañero. Recurre al representante y el representante, yo te la soluciono, y yo te la soluciono, y yo te la soluciono, y en la cancha después la solución no viene de nadie más que de cada futbolista que está jugando. Entonces, por eso digo que casi es muy difícil querer crecer como futbolista sin crecer, sin desarrollarse en el aspecto integral, en el aspecto humano. Y los entrenamientos tienen que tener eso, soluciones que el jugador las vaya descubriendo. ¿Está bien? Tenemos que hacer determinada situación. ¿Y cómo, Fabián? Yo te pongo las pautas de X cantidad de toques, el perímetro te lo marco, o el área donde se va a jugar lo marco yo, estas zonas pueden haber entrar estos jugadores, te pongo ciertas condiciones para que lo que quiero como entrenador se repita, después lo otro, solucionarlo vos. En estos espacios vos podés recibir sin marca, por lo tanto tiene que venir una comunicación del que tiene valor y tu momento de entrar justo en esa zona al momento que viene el pase y tener la capacidad de resolver rápido, porque ahí recibís solo, pero salís de ahí y seguir estar marcando, ya tener qué vas a hacer con esa posibilidad que te da el juego, porque quiero que ese jugador se habitúe o agarre el hábito de moverse hacia esos lugares, porque imagino que en el partido que viene, en esos lugares, es un buen lugar para recibir, por ejemplo. Pero él tiene que tener soluciones, o el equipo, a esa situación favorable que creemos como entrenadores que le presenta el juego. Y la quinta, dice que el niño, el joven, el adolescente debe tener la convicción que aquello que está haciendo y aprendiendo le servirá para jugar y competir, que es lo que hablamos del para qué. Es clave el para qué. ¿Para qué hacemos el entrenamiento? ¿Para qué iniciamos la tarea con un rondo de 3 contra 1? ¿Qué situaciones estamos intentando reproducir? ¿Qué principios del juego estamos intentando entrenar? Líneas de pase permanente, movilidad, tomar una decisión según la marca del que está dentro, dónde me está tapando, qué opciones de pase tengo, cómo me debo mover, en qué momento me debo mover, qué situación del juego después reproduce esa situación. Y bueno, y ni hablar que de ahí para arriba, con toda la complejidad que cada entrenamiento y cada situación va representando. Esto está muy relacionado a esto que es lo que habla el microciclo estructurado, que también es para cuando hacemos el curso de entrenadores, que el microciclo estructurado habla de alcanzar la forma de jugar, el modelo de juego a través del desarrollo del deportista. Y define al deportista como un ser humano deportista integrado, un ser humano hipercomplejo formado por estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Y te guía en decir que entrenando estas estructuras vamos a entrenar al futbolista. Entrenando al futbolista vamos a mejorar la gestión del equipo, que no son más ni menos que la cognitiva, el entendimiento, la condicional es la física, la coordinativa, la fluidez motora, la socioafectiva, que no solamente es el grupo humano fuera del campo, sino la comunicación y la colaboración dentro del campo, la lúdico-creativa, que es la que hablábamos recién, la capacidad de ir descubriendo cosas del juego, y ese carácter competitivo
del deportista. Ir entrenando esas estructuras que forman al ser humano deportista, lo va desarrollando y haciéndolo cada vez mejor. Y todas esas estructuras se retroalimentan mejorando una a otra, todas deben estar predispuestas a colaborar con los comportamientos que hacen al modelo de juego. ¿Está? En definitiva, lo que los entrenadores queremos, ¿qué es esto? Comportamientos individuales, comportamientos grupales, comportamientos colectivos, comportamientos o movimientos colectivos según la situación del juego, que eso hacen al modelo, a la forma que nos gustaría que nuestro equipo jugara en el campo. Y eso da lo que es la identidad del equipo. Pero bueno, eso es algo de los cursos. La etapa de aprendizaje, que habíamos hablado de aquellos cuatro puntos que hacían el proyecto. El tercero es la etapa de aprendizaje, habla de que cada etapa es clave en el proceso formativo de los jóvenes, y esto sí está mucho más vinculado a lo que nos convoca, que es la formación de los jugadores, reconocer la etapa, el nivel, dónde impacto, cómo puedo ir haciéndolo a partir de ese momento que reconozco mejorando. Para eso, lógicamente, debo tener la capacidad y mi equipo de trabajo de reconocer ese momento. ¿Qué riesgos corremos si no la respetamos? Muchas veces, y yo siento y hablo mucho acá con entrenadores que hoy me decían, no, juegan con 14 años debutó o con 15. Y bueno, pero también se está salteando ciertas etapas. De repente te da la sensación de decir, con 15 años juega en primera, debe ser un fenómeno. Pero ¿será que se lo ganó por condiciones, o será por un tema de espacio, o será por un tema de que mismo no reconocemos la importancia de la escalera, del recorrido, que vaya superando ciertas etapas y lo vamos colocando? Eso lo debemos saber. Claro que es una de las cuestiones de cómo potenciamos el talento, haciéndolo el mejor en su categoría o proponiéndolo frente a exigencias superiores y viendo si ese talento se desarrolla. Son dos de los criterios que hay para el desarrollo del talento: reconocerlo, entrenarlo y desarrollarlo, haciéndolo cada vez mejor, como hablábamos recién de la 7ª división, o subiéndolo y ya llevándolo a 5ª división. Andá y Juan quinta ahora. Y bueno, y lo exponemos a que él mismo vaya descubriendo de qué manera tiene que desenvolverse en ese juego bastante más rápido, bastante más fuerte, de bastante mejores decisiones, de mejores jugadores. ¿Tá? Eso también es una decisión personal, y eso es de las cosas que no hay recetas y que cada uno de nosotros elegirá la forma. Pero saber si se saltean algunas etapas, qué riesgos desde el punto de vista táctico, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista táctico, estamos corriendo. Reconocer la edad cronológica, el desarrollo madurativo, el nivel deportivo. ¿Tá? Para mí es muy importante que haya todos los años competencia, porque, vuelvo a hablar sobre lo mismo, hay que respetar la individualidad. Y a veces los de 15 años no están preparados para jugar con los de 17. En una etapa tan corta, aparentemente, de la vida, hay una diferencia muy grande muchas veces entre un niño de 15 años que capaz que cumple a fin de año y un adolescente de 17 que capaz que cumple en el primer semestre y le lleva 2 años y medio o casi 3 de diferencia. Y se manifiesta porque dijimos lo que era el juego y lo que eran las capacidades condicionales para poder jugarlo. Entonces, intentar ver. Y después, cuando alguien se destaca y reconocemos esa capacidad, vemos si proponerle mayor exigencia con lo de su edad o llevarlo a competir en distintas edades para justamente poner a prueba, en el buen sentido de la palabra, a prueba esas buenas condiciones que lo hacen estar un poquito por encima de la media cuando juega con lo de su edad. Hay un momento que el desarrollo personal permite que, lógicamente, y mucho más cuando hay economías, deportivamente hablando, pobres como las nuestras, donde estamos casi que obligados a ir descubriendo talentos o futbolistas para, bueno, hoy el mundo observa, escautea, sigue, busca
cada vez talentos más jóvenes, a los efectos de que su última etapa de desarrollo la haga en el país con todo lo que significa la adaptación, ¿tá? Y a su manera de juego. Entonces intenta escautear los más jóvenes, y para que los vean más jóvenes, nosotros más jóvenes los promovemos para que eso se transmita, para que se sepa, para que lo vean y para de alguna manera ayudar a que la economía de nuestro club se retroalimente y podamos seguir subsistiendo. Ejemplo de la selección sub-15, la creación de la sub-16, ¿por qué tantos buenos futbolistas? Bueno, esto era, yo me acuerdo, yo participé, estaba trabajando en la selección juvenil cuando se crea la categoría sub-16. Cuando yo trabajaba en un club, el club que comencé a trabajar era Central Español, nosotros reconocíamos que en quinta división jugaban los 16 y 17 años. Los 16 jugaban poco, porque lógicamente el entrenador se inclinaba por aquellos que jugaban mejor, que generalmente estaba acompañado del que era mayor, del de 17 años. El de 16 iba quedando un poquito atrás, con poca competencia, pocos minutos, fuera del plantel, provocaba dos cosas. Uno, y ahí está la demostración más clara de lo importante que es competir, no competía, no desarrollaba, no mejoraba, no crecía futbolísticamente. Y otra, que es también un riesgo grande cuando no hay competencia, se vuelven hacia otras cosas los adolescentes. Si no hay deporte, si no hay fútbol, si no compito algo que me atraiga, porque entrenar me encanta, pero si no compito esa adrenalina del partido, de uy, contra quién jugamos, uy, cómo nos fue, me tocó jugar, entré, jugué bien, jugué mal, si no existe eso, voy perdiendo esa motivación, ese gusto, esa necesidad por el fútbol, por el deporte, y a veces me alejo del fútbol, porque encuentro otras cosas que a un adolescente lo atraen, y está dentro de lo posible, y es algo que debemos saber, que se relaciona mucho al ser humano, el estudio, los amigos, otras actividades, buenas, no tan buenas, otras cosas que lo convocan, que lo seducen y que se lo sacan del fútbol. Y creamos en Central Español, y de ahí era lo que yo decía, entre varios equipos, una experimental sub-16, o quinta B, le decíamos. Pocos equipos lo jugaron, jugábamos los jueves, pero nosotros nos gustó y ya percibíamos que a esos niños había que darles competencia. En el año que yo estoy trabajando en selecciones juveniles, la selección sub-17 de Uruguay, que se nutría en la preparación de los primeros años de quinta, para el entrenador, que era en ese momento Marcenaro, no tenía dónde verlos, porque jugaban pocos minutos y a veces tenía que llamar, citar, casi sin conocerlos, sin verlos competir. Y me acuerdo que viendo esas necesidades, el cuerpo técnico de la selección nacional, o sea, un poco director de las selecciones juveniles, propuso jugar y crear la categoría sub-16. Por supuesto que lo primero que me dijeron, no, maestro, no se puede, no hay plata, no hay espacio, no hay tiempo, necesitamos otro cuerpo técnico, ropa, otro médico. No, imposible, maestro. No es una sugerencia, es una imposición. Debemos crear la categoría sub-16 para que compita a los 16 años. Y hoy está totalmente impuesta. A nadie se le ocurre suprimir la categoría sub-16. Y lógicamente que se han visto beneficiados un montón de chiquilines que antes no competían, estadísticamente lo decía, las estadísticas, valga la redundancia, y algunos se alejaban del fútbol, otros no crecían. Y esto va vinculado a esto que justamente hablábamos, si la competencia afecta o no. Claro que afecta. Claro que afecta el desarrollo del adolescente no competir. Claro que afecta que estemos en octubre, 20 de octubre, y los sub-17 no hayan competido todavía. Pero es lógico que sí. Si la competencia es clave para el desarrollo, para los entrenadores. Pues los entrenadores muchas veces pensamos que el equipo está bárbaro y si nos enfrentamos al primer partido y decimos, uy, nos entraron por todos lados, me hicieron el 9 que estaba libre, me hicieron goles de cabeza y los trabajos de juego aéreo salían bárbaros y nos parecía que en los amistosos no nos hacían goles y la competencia, que todos lo sabemos, cambia un montón de rendimientos, por eso que genera un partido, es
intransferible lo que nos da la competencia. Por lo tanto, vinculado a esto que nos traía, está claro que hay que competir, sin ninguna duda, en condiciones aceptables, sin someter al niño a algo desmedido, de que compita sábado, miércoles. No. El niño debe tener su semana, el adolescente su semana, su posibilidad de estudio, vivir como un adolescente de 15 años, de 16 años, pero a los efectos del adolescente deportista tiene que competir. Es esa forma que dijimos, lo que no se mide, no se puede mejorar, es una forma de ir evaluando nosotros como entrenadores, nuestro trabajo al frente de un grupo y el desarrollo de esos futbolistas jóvenes. ¿Que es complejo? Y claro que sí. Claro que armar una competencia es compleja. Horarios, jueces, espacios, entrenadores, entrenamientos, y bueno, pero de eso diríamos que depende también el futuro de algo tan importante cada vez más para los adolescentes, que es el deporte, en un país, en un departamento, en una ciudad. Ni hablar, generar, estimular, promover el deporte para que el talento tenga dónde desarrollarlo y así descubrirlos, y aquel, como empezamos hablando, que no es talento o que quizás no sea el fútbol de elite, pero adquiera valores de eso que es tan formativo como es hacer deporte. Y esto es un ejemplo claro de que hoy los sub-16 compiten todos. Entonces a los 14 años compiten, a los 15 años compiten, a los 16 años compiten, a los 17 años compiten, y recién en cuarta división a los 18 y 19 se juntan dos generaciones en una misma categoría. Como en el fútbol uruguayo se promueve tan jóvenes, yo no sé si se hace la sub-18 y la sub-19 y los equipos tendrían, porque ya muchos van al plantel principal por un tema económico, por promoción, por otros factores que hacen a la promoción de jugadores. Pero en edades tempranas tiene que haber. Quizá hay alguno de 16 años que ya está para competir con 17, y bueno, vamos a probarlo, vamos a verlo, vamos a darle esa posibilidad, que se pruebe, que se ponga frente a, porque también podemos estar equivocados en la opinión o en la consideración de un joven. Si no es tan bueno, no, me parecía, porque está claro que a veces vemos lo que ve todo el mundo, pero hay cosas que también hay que ir viendo y percibiendo, de cosas que son un poco invisibles a los ojos de cualquier hincha, ¿no? Por eso estar horas en el fútbol, horas, nos va mostrando cosas que de repente no es fácil observarlo y detectarlo. Y bueno, la etapa, respetar la iniciación, el desarrollo, la etapa de la mejora, el perfeccionamiento, el rendimiento, ¿tá? Y de acuerdo a cada etapa, todo lo que habla. Bueno, prueba y error, detectar los talentos, jugar, aprender jugando, disfrutar, desarrollo y crecimiento, donde ya en la parte de desarrollo ya hay ciertas pautas de funcionamiento, cierta disciplina que hay que ir siguiendo, la mejora de los aspectos cualitativos, la calidad, ya el perfeccionamiento, el ir afinando ese talento, y el rendimiento de más de 18, que bueno, preparándolo para el máximo nivel y para que se manifieste ya en la máxima categoría. Estos objetivos generales de la etapa de aprendizaje, como yo igual te lo dejo, todo esto no vamos a ir uno por uno porque sería muy, quizás está muy aburrido también detenernos en cada uno de ellos, y eso es para una charla mucho más puntual de fútbol, ¿tá? Los objetivos de cada etapa es algo que está íntimamente ligado a las estructuras, que era de lo que hablábamos recién, las estructuras que hacen al ser humano deportista. Proyecto Talentos, que es el último de esos 4 ítems que hablamos del proyecto del juego y del adolescente, que es detectar el talento, escautearlo, encontrarlo, que es el perfil del futbolista, el aspecto competitivo, el polivalente, valiente, perfil del futbolista por posición, en función del modelo o de tu gusto personal. A mí me gusta, por ejemplo, el futbolista que sabe pasar la pelota. No lo digo por mí, cualquiera de ustedes. Y no sé, tengo una debilidad por el jugador que pasa bien el balón. Me parece que es como lo más básico del juego, saber comunicarse a través del balón. Y ese jugador que encuentra el pase, que pasa la pelota hacia adelante, o que siempre se dispone o se ofrece al compañero, ya tiene una cualidad que a mí me gusta. Bueno, ya es un perfil de futbolista deportista por posición
que ya le vamos encontrando ciertas cosas y que lo vamos detectando como un talento. O la persona, el lugar, los momentos donde los vemos, donde lo encontramos, ¿tá? Pero fundamentalmente lo vamos viendo por lo que es su expresión en el juego. El desarrollo, que es a partir del entrenamiento y de lo que hablamos en las primeras diapositivas, detectar el potencial del futbolista. Para ello, planificar y respetar las etapas de acuerdo a la estructura y comportamiento del juego. Y la promoción, que es lo que hablábamos recién, corresponde a la dirección deportiva del club, cómo insertar ese talento en la alta competencia, buscar el lugar óptimo para su desarrollo, continuidad o saltear edades, perfeccionarlo en su lugar, hacerlo o que vaya a lugares de mayor exigencia para que él mismo vaya descubriendo sus cualidades. Esos diríamos que son 3 etapas muy importantes para la detección y proyección de talento. Como yo les dije, había 4 cosas que me parecían buenas compartirlas, al efecto de no solamente hablar de algo puntual, sino de traer ejemplos y por qué es importante la competencia, por qué y en qué momento es importante la parte cognitiva, compartir, táctica. Y táctica no es nada complejo. Desde el momento que hay rivales y que es un juego, y que en cualquier juego, yo armo una estrategia para ver si logro el objetivo, en un juego de mesa, en un juego de correr con mis amigos, o en un juego tipo deporte de competencia, la forma en que lo juego ya es una estrategia, y seguramente la estrategia va a estar ligada a la forma en que yo considero que puedo lograr el objetivo. Ganarlo, correr más rápido, saltar más alto, jugar un juego de mesa, de qué manera muevo las fichas, ¿tá? Y todo eso es estrategia. Y cuando hay un rival que también me limita ciertos movimientos y que yo le tengo que limitar y que tengo que proponerle cosas donde puedo vulnerar la oposición que me propone, eso es táctica. Donde hay un rival y hay ciertos movimientos, comportamientos, como hablamos ahora del fútbol, para limitarlo y para vencerlo, ya estamos hablando de táctica. Y cuando a un niño le hablamos de pequeñas cosas, ya estamos dándole un inicio de lo que es la táctica, de qué manera en ese enfrentamiento por el balón, por lograr el gol, por defender mi arco, por jugar cerca del arco rival, por sacar la pelota de mi área, eso es táctica también. Entonces, yo creo que, por eso lo hablaba, reconocer las edades, las etapas de aprendizaje, ver el potencial que tienen, ver en qué momento están, de qué manera lo hago, qué metodología elijo. No quise aburrir mucho, quise ir pasando un poquito por esto que es un poco muy general, pero que después nos detendremos cada uno de ustedes, donde más nos gusta, donde más nos identificamos, donde más nos reconocemos como entrenadores y donde podemos impactar más, que en definitiva eso es el desarrollo del futbolista. Queda claro que la competencia es indispensable para el desarrollo. Aparte, para cualquiera de nosotros, en cualquier actividad, la práctica de lo que hacemos es clave. Nos recibimos en cualquier carrera profesional y la práctica nos va haciendo ser, porque vamos viendo casos que no vimos en los libros, porque nos van poniendo a situaciones donde tenemos que empezar a decidir. Si nos hubiéramos quedado con los libros, sabíamos, teníamos el cartón, pero frente a una situación no sé si la hubiéramos podido resolver. Y en definitiva, jugar al fútbol es resolver problemas que se nos van presentando en el juego. Marco, no marco, salgo, achico, agrando, basculo, me muevo, voy a la pelota, o corro, o espero, o se la doy a un compañero, o me la quedo yo, o la paso largo, o la paso corto. Es empezar a tomar todas decisiones en función de mi compañero, del rival, del balón y de los momentos que va teniendo el partido. ¿Ah? Y bueno, y el aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada en algún lugar, en algún momento. Es decir, cuando aprendemos, nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. Y eso, no es ni más ni menos que eso es jugar para mí. Pero todo eso, lógicamente que requiere de todo un poco de lo que hablamos hasta ahora, que no intentó ser para nada una clase, sino compartir algo que yo considero que es importante, que debemos organizarnos, que debemos saberlo, que podemos obviar ciertas cosas y quedarnos con otras, pero que intentó compartir algo, por lo menos desde el conocimiento, y que no se transformara en una charla, vengo a charlo, sino que siempre requiere estos espacios, y que esto se hace
gracias a que todos destinamos un rato de nuestro día que tiene un valor, porque dejamos de hacer cosas para estar acá, para compartir, para juntarnos la gente de fútbol a intercambiar, a cuestionarnos, a analizar, a irnos con alguna cosa, a descartar otras. Es la mejor manera de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Esa fue mi intención. Gracias, Fabricio, por compartir. Cualquier pregunta, sobre todo de lo que quieran, que yo les pueda responder y que pueda ser útil, estoy a la orden porque ya que vinimos, aprovechamos para estar. ¿Vamos? El jugador debe ser el elemento clave en el proyecto del club, creer en el proyecto, que tenga objetivos alcanzables y medibles para ir viendo la evolución, buenos profesionales y mucha comunicación, monitorear el proceso, irlo controlando, que lo que planifiqué lo voy recorriendo, como hablamos, a veces más rápido, a veces más lento, y creo que en los valores de la lealtad y la responsabilidad que no podemos olvidar ni dejar nunca de lado en esto del fútbol que escasea bastante y que sería bueno poderlo tener. De mi parte nada más, muchas gracias y a la hora. Sí, claro. Si quieren hacer preguntas, ¿alguno quiere? No, yo no. ¿Alguno quiere realizar alguna pregunta? No hay ofertas. Bueno, le agradecemos entonces, primero que nada agradecemos a Vicente que está por allí con cursos de entrenadores a través de ITP, que hizo posibilidad que Fabián se quedara con nosotros un ratito a compartir su experiencia y más que nada todo su conocimiento con nosotros. Es la primera instancia que nos juntamos para esto y está bueno que nos sigamos juntando más. Agradecer a la Liga de Fútbol que hizo el contacto con el hotel acá para conseguirnos las instalaciones y por supuesto a toda la barra que llegó temprano, que acomodó las sillas, que un proceso de esta asociación de poder estar más juntos y por supuesto que de aprender entre todos, así que le agradecemos a todos y fuerte el aplauso para Fabián que se compartió con nosotros. Muchas gracias, de verdad.